pasaría si tenemos que evaporar un solvente o un disolvente que justamente sea algo que pueda contaminar y que no pueda mezclarse con el agua? ¿Qué tendríamos que hacer? Separar. ¿Ah? Por ejemplo, vapores de pintura que tienen solvente, las necesita recuperar para justamente inyectarlo en su proceso de producción, porque las pinturas esas tienen solventes, etc. En una cámara de pintura de una industria automotriz, donde se pintan 900 autos por día, evidentemente algo de pintura se escapa, y esa pintura la toman por seguridad a través de conductos que le producen vacío, se llevan la pintura a algún lado y allá la pueden, digamos, concentrar. Inertizar. Como contienen solvente, le buscan la vuelta para aprovechar el solvente y los pigmentos quedarán ahí o no, pero el solvente ese se recupera, que son solventes orgánicos. Para colmo son solventes orgánicos que generalmente tienen, digamos, la mala propiedad de ser cancerígenos, o sea que tampoco se pueden liberar directamente a la atmósfera, pues si fuera por eso los decaneo, pero tampoco se pueden liberar, entonces hay que tratarlos, hay que tratar de evitar que escapen. Bueno, todas esas razones, entre comillas, hacen de que aparezca, entre otros, este equipo que se llama condensador, o con un intercondensador de contacto indirecto, se debe decir, pero de superficie, que se llama. ¿Qué pasa? Se hace pasar uno de los fluidos, que es el fluido que va a producir la condensación, fluido frío, por los cañitos, por decirle, y por el otro lado, los vapores que queremos condensar, por el lado de afuera. Eso produce que el vapor que ingresa originalmente choque contra este mazo frío, con un fluido frío, condense, y después lo que no condensó lo vuelve a tomar este otro eyector que lo envía otra vez contra este segundo mazo frío que produce la postcondensación. ¿Se ve? Bueno, estos sistemas son generalmente sistemas sofisticados que son apropiados para este caso de algunos productos que son solventes y que no se pueden mezclar con el agua o porque la contaminan o porque son incompatibles. Les iba a mostrar. Profe, el mazo sería el gas de tubo, sí, para agua fría. Sí, el cuerpo tubular. Les iba a mostrar. ¿De ahí ven todos más o menos bien? ¿O no? En este lugar. ¿Se ve? Existe otra forma de producir vacío, que no la tengo acá en el diagrama, pero que se ha probado que es así, se puede producir así, vacío, que es a través de un equipo. Lo vamos a dibujar. El famoso equipo se llama coerter,
Körter. Vos que sos alemán sabés mejor que yo pronunciar esas palabrotas que tienen doble diéresis y arriba, puntitos, Körting. Körter. Körter. El Körter, llamado Körter corto, justamente corto porque tiene poco espacio, es un equipito que tiene, fíjense, un cuerpo con conitos, que los he dibujado acá yo tratando de imitar al esquema original, con conitos unos como metidos dentro de otros. Esos conitos, uno metido dentro de otro, tienen la función de que con agua fría que viene de una bomba pasan a través de estos conos. Pero ¿qué pasa? Si ustedes analizan esto, van a ver que en la parte superior del cono hay una mayor área de pasaje y abajo hay una menor área. ¿Qué significa eso? Que se va a producir cambios en la energía cinética del fluido. La energía cinética del fluido, al variar, va a producir, por el principio de conservación de la energía, variaciones en la energía potencial. ¿De quién? Del evaporado que está conectado en esta cañería y que va a ser arrastrado por culpa de ese pasaje del líquido a través de este sistema, va a ser arrastrado para salir juntos por acá abajo. ¿A dónde? Descargar al hot well, otra vez, al pozo caliente. Pero fíjense la diferencia que habría con este sistema. La diferencia es que usted esto lo puede hacer en 1,5 metros de altura. O sea, con un caño más o menos y el cuerpito este más o menos comparan 1,5 metros de altura nomás. Y todo eso lo manda dentro de un tanque para que burbujee allá adentro. Groseramente, si lo miramos con los ojos de estudiar mecánica de fluidos y estudiar termodinámica y todo eso, no es más que una pequeña serie de Venturis en serie. Es un Venturi enchufado a otro Venturi, enchufado a otro Venturi, enchufado a otro Venturi. Y le estoy haciendo pasar agua a alta velocidad por el primero, produce vacío. Pasa al segundo, produce vacío. Pasa al tercero, produce vacío. ¿Estamos? Entonces, fíjense que esto es un condensador de contacto directo, porque en realidad los fluidos terminan siendo uno a la salida, pero la bomba tiene que ser capaz de suministrar una altura mínima de 10,33 metros de columna de agua, que sería la necesaria para vencer la presión atmosférica. Eso evitaría, mientras funcione la bomba, que la presión atmosférica que está acá no vuelva hacia el vacío que se produjo en el equipo. Bueno, de esas cosas son de las que se han perdido por culpa de no tener ese aparatejo funcionando allá en la DETI. Chicos, si tienen curiosidad, cosa que dudo, después de ver sus exámenes, hay un manual que se llama el Manual del Ingeniero Químico, el PERRI. No está en el PERRI, discúlpame, está en el manual HUT. Ah, el Jute. El Jute es de los alemanes. Ingeniero mecánico. Sí. ¿Dónde están todos estos chirimbolos? Y no está de más mirarlos, porque con lo que sabemos de termodinámica, con lo que sabemos de mecánica de fluido, con lo que sabemos de física, lo vamos a entender. Entonces, hay creatividad aplicada al manejo de presiones y caudales y volúmenes. Les digo, el elemento es relativamente simple, es como un cucurucho dentro del otro y dentro del otro y así. Un embudo. Y dejando un pequeño espacio para que por ahí se vaya el evaporado ese que acompañe, choque con el agua, por supuesto. El agua va a salir más caliente por la combinación de lo evaporado más el agua fría, va a salir un poco más caliente. Va a descargar directamente al depósito, burbujear en el depósito, o dejarlo libre, no importa, pero generalmente lo podemos dar para recircularlo. Y logra el efecto de vacío
en un tramo corto, por eso se llama corte corto, que es el corte o Corti es el fabricante alemán, 1934, ya va a cumplir 100 años. De esa época ya los tipos estos ya habían hecho este tipo de... ¿Tiene limitaciones de carga? Mientras Seguro. lo fabriqué, no. ¿Y el diámetro? Mientras podás darle diámetro, podés fabricarlo del tamaño que sea. Pero generalmente un limitito tendrá más de 5 pulgadas, 6 pulgadas, y adentro están los conitos estos, todos así soldados, de forma tal de que no se mueven y pasa por ahí el agua de la bomba y arrastra los vapores. Esto se lo llevaron a su vez los yankees y fabricaron una empresa que se llama Coerting, con ING. Coerting. Pero si ustedes buscan en internet, a ustedes que les gusta mucho googlear, Coerting, Coerting, además le atinan y sacan un catálogo del corte. La idea original fue alemana. Después de la guerra quedó americana. Sí. Pero esa alta velocidad no hace que sea más abrasivo todavía. Porque si el agua es limpia, abrasivo, ¿por qué? Por No, vapor. porque estábamos discutiendo que eran abrasivos, que aumentan tanto velocidad, entonces habría que cambiar el mazo de conos interiores. Mire, el que tenemos acá en la facultad lo usamos ¿cuántos años? No lo tocamos nunca, ni lo desarmamos, ni se toca. Tienen muy buena, Vida útil. digamos, muy buen aguante, que hacían un acero inoxidable. Y son aceros que son unos aceros infernales, son extraordinarios. 432, Inconel, qué sé yo, son aceros bárbaros. Pero con eso se puede lograr el efecto de condensación. Como les decía, bueno, acá tienen esta serie de figuras que les da una idea de cómo se pueden meter estos eyectores que compensan. Tenemos, digamos, estas curvas que dan generalmente la idea de cómo se pueden colocar y hasta qué grado de vacío se puede producir en cada caso. Respecto a los requerimientos de agua, bueno, tienen que ver con la presión del eyector, las curvas por etapa, los porcentajes de aire mezclado en cada etapa y los vapores que van a tener, libras de vapor por aire en la mezcla. Esto se ve generalmente en este tipo de gráficas que da una idea de la presión de succión que puede tener el eyector en cada caso. Y fíjense que hay bastantes etapas, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 etapas. Estos son factores de evacuación para cada etapa. No, digamos, los nombro, no es digamos, relevante, pero es un dato que ustedes pueden conseguir perfectamente porque ahí se ven los factores de evacuación en cada etapa para cada eyector que tenga. Esto está en este libro, Applied Process Design for Petrochemical Plants. Ese libro lo tienen en PDF, en los archivos que tienen ustedes que han conseguido. Si alguno consulta, en el capítulo 6, dedicado a eyectores, está toda esta, digamos, bibliografía referida al tema de sistemas de vacío. ¿Está claro? Bueno, ahora bien, yo me hago una pregunta. ¿Qué pasaría si... ¿Quiénes estuvieron en un examen los otros días? Estaban ahí meroteando, chusmeando. Había unas mujeres que andaban por ahí. Ahí está. Bueno. A ver. Si yo les digo, estos equipos están funcionando correctamente y supónganse que tienen una gama de temperaturas que van desde, qué sé yo, acá en 90 grados, acá tiene 82 y acá tiene 65. En la tercera etapa, por el vacío que han producido. ¿Qué dirían ustedes si, funcionando como está funcionando así, en este momento, de repente las temperaturas se elevan en esta etapa y por supuesto en la siguiente, pero la última etapa que estaba a 65, por ejemplo, pasa a 75 grados? Perdón, Héctor. Esto se pregunta en todos los exámenes de equipo. Entonces, por eso les pregunto ahora, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué ha pasado? Bruscamente la temperatura cambia, aumenta.
Si disminuyera no sería problema. Claro, Falta aumenta la presión. Y evidentemente aumentó la presión. Bien, esa sería la primera respuesta. La segunda pregunta que uno se haría sería, ¿y por qué aumentó la presión? ¿Por qué disminuyó el vacío o el grado de vacío? ¿Qué puede estar pasando? ¿Para que suba la temperatura? O... Sí, que como resultado, imagínense, si yo le digo, la temperatura de ebullición, ¿qué es por definición? Y en la temperatura actual la presión se iguala a la presión de vapor, se iguala a la presión de No, error, externa. Bueno, yo le digo, bueno, justamente algo en la presión externa en la cámara 3 hizo que la temperatura de ebullición, que estaba en 65, pasara a 75. Se va a decir, ¿qué pasó? Aumentó la presión, dice su compañero, es cierto. Se perdió vacío, es cierto. La pregunta es, ¿por qué sucede que se pierde vacío y aumenta la presión? Entra agua, dice. Claro. ¿Por dónde? Por la pierna. Se está llenando Sí, el cuerpo. puede ser que haya, ¿qué cosa? Una fuga. Una pinchadura, corrosión. Puede ser, una pequeña pinchadura. Y esa pinchadura hace que entre aire por la pierna, por el condensador barométrico también. Por las juntas también, tiene juntas, usted sabe que todo esto está todo bridado, está todo de alguna manera encadenado a través de sistemas de brida, que puede ser que tengan alguna falencia. Pero, si hacemos una revisión, por decirlo así, rápida, nos damos cuenta que, no, mirá, no parece los niveles, porque ustedes generalmente tienen acá niveles y cuestiones, no parece que los niveles hayan cambiado, por lo tanto, la pierna debe estar intacta y no hay pérdida, por decirlo así, por culpa de una pinchadura eventual del equipo o una entrada por alguna brida. ¿Qué otra cosa infieren ustedes que puede estar pasando? Cambia la temperatura del agua de entrada la temperatura con la que entra el agua para condensar es mayor. Esta temperatura aumentó. Aumento de la temperatura del agua de enfriamiento. ¿De dónde viene el agua de enfriamiento? Ya te rompió ¿Qué puede estar pasando? el ventilador. Está enfriando. No está enfriando bien la torre de enfriamiento. ¿Por qué no puede estar enfriando bien la torre de enfriamiento? Pues está lloviendo, hay mucha humedad y no... Claro. El ventilador no anda. Error. Eso es eventual y no sucede instantáneamente. Porque usted sabe que va a tener problemas un día que amanece nublado con una humedad relativa ambiente del 90 o 100%. Las torres de enfriamiento se diseñan para que en el 75% de los días del año, en el lugar de donde se va a colocar esa torre de enfriamiento, funcionen correctamente. O sea que le deja un margen de 5% de días que podría ser que no funcionaran porque ese día llovió, como dice usted, amaneció nublado, qué sé yo. Pero la mayoría de los casos, Dijo el diseño 75, me hizo decir 95%. 95%. En la mayoría de los casos, el equipo debe funcionar correctamente y el resultado, a lo sumo, va a ser que varíe 1 o 2 grados dentro de los valores que usted tendría que tener como resultado. Que se da cuenta, usted dice, sí, más vale que acá no tenemos tanta buen enfriamiento del agua, por lo tanto hay algún problema, por eso nos subió un poquito los... Pero yo estoy hablando de un cambio brusco y momentáneo y rápido de esa temperatura. O sea que no podríamos atribuirlo a una condición climática. El ventilador. El ventilador. ¿Qué puede estar pasando? No Claro, funciona. sí que- ¿Qué le puede pasar al ventilador? Se traba, generalmente se corroe, generalmente sufre los efectos del aire húmedo y caliente que lo atraviesa, generalmente tiene problemas de rodamiento, etcétera, que hacen que por ahí se clava. Se clava y esta torre, que era torre de qué tipo de tiro, Tiro inducido. forzado, se vuelva de tiro natural. Y el tiro natural
¿Es igual? ¿Funciona de la misma manera? ¿Da el mismo resultado? No. Por lo tanto, acá tenemos el problema. Lo mandan al operario, andá, fíjate si está funcionando el ventilador de la torre. No, ingeniero, está funcionando. Funciona. ¿Qué puede estar pasando? No está cayendo agua. Bien, pero, digamos, ¿dónde lo va a notar? En la bandeja. En la bandeja. La bandeja está seca o ha bajado mucho el nivel. La bandeja tiene el nivel. ¿Qué pasaría si, puede pasar, que no llega agua? La bomba. ¿Qué le puede pasar a la bomba? Se cortó la corriente. Puede ser que se haya cortado la corriente. Una variante, pero no funciona, no funcionaría mucho Nada. las cuestiones de la planta. Se daría cuenta, che, mira, tuvimos un corte, sí, mirá, ya la pequeña bomba, esta, ya no funciona más, ya está muerta porque esa línea se quedó sin energía. ¿Qué podría pasar? Puede que empiece a cavitar. ¿Por qué? Por el nivel de... Ah, pero sí estaba bien. La aspiración puede tener algún problema. Bien. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que esté trabajando bien. Llega acá, la lluvia, bien. El ventilador trabaja, enfría. Tenemos agua, tenemos nivel. ¿Qué puede estar pasando? Falla en la bomba. ¿Qué puede pasar en esta bomba? No está cebada. No, No está cebada. ¿Por qué? Pero funcionaba recién. ¿Por qué no va a estar cebada? chupo aire. ¿Por qué? Y porque tiene que vencer una columna de agua muy grande, capaz. Claro. Pero si estaba trabajando hasta recién. Piensen fuera de la caja. ¿Cómo? Piensen fuera de la caja. Se trabó. Se trabó. Sí, puede ser. ¿Con qué? Por ahí empezamos. Ah, Mugre que haya caído. Bien. ¿Qué mugre? una Algo rama. que haya caído de afuera. Una rama. Puede ser que. Sí. Una hoja. Hoja. Miren, Lo más ¿qué normal, en esta época del año, Lo más en normal. todos lados. ¿Qué más? Una rama. Un pescadito. Una paloma. Son bichos que van y toman agua acá porque está la Plaza Piola, tiene el agua gratis, fresca, se pueden bañar, se meten abajo, se pegan una ducha. Entonces la paloma va a ir acá y va a tratar de saltar y estar acá abajo, y se va a mojar, y de repente se lo chupó la batería de succión de la bomba, que estaba trabajando perfecta, bien, bonita, y se clavó, y quedó ahí, y listo, y empezó a bajar, ¿qué cosa? No se caen aviones por problemas de palomas. El nivel empezó a bajar la cantidad de agua que suministraba. Al llegar acá no suministra la cantidad de agua, la masa de agua que debería haber suministrado, por lo tanto no condensa la cantidad de vapores que debería haber condensado, por lo tanto No genera el vacío no necesario. logra evacuar todos los vapores que hay en esta cámara, por lo tanto esos vapores hacen que aumente la presión y así en las otras sucesivas cámaras. O sea que por culpa de una miserable paloma tenemos un dolor de cabeza importante. O sea que no era la paloma de la paz, es la paloma del enemigo. Nos mandaron la peor paloma del mundo, nos hizo un desastre en la planta. ¿Qué otra cosa puede estar pasando? Funciona bien, tenemos la temperatura da, los caudales también. ¿Qué puede estar pasando? Un cambio en las concentraciones de la solución. Sí, podría ser, pero usted lo debería haber, o sea, se debería haber notado, porque usted cuando almacena el elemento materia prima, ya sabe con qué se va a manejar y sabe cómo se va a manejar. Aún cambiando las concentraciones de la materia prima, usted sabe que con estas etapas, si entra, póngase, a 20 brix y tiene que salir acá a 70 brix, el objetivo es 70 brix y de alguna manera usted lo va a dejar en una de esas más tiempo porque si estaba más concentrado, por decirle, cambió la composición o menos concentrado, lo va a dejar más tiempo
en cada uno de los evaporadores para que alcance la temperatura a la cual la concentración le está indicando qué temperatura de ebullición tiene esa solución. Y por lo tanto es el momento en que usted lo saca del equipo. El tipo es tan práctico, el operario, que sabe que a esa temperatura, 65 grados, se alcanza la concentración de salida, por decir así, de funcionamiento continuo. Entonces el tipo va reemplazando, va dejando que el concentrado salga como producto final para enfriarlo, después envasarlo, mientras que está incorporando líquido que viene del otro evaporador que está entrando y que va empezándose a terminar de concentrar. Aparte, usted lo debería haber notado ya en las composiciones de entrada, porque eso no es una cuestión de que lo hace, digamos, sin saber qué es lo que va a concentrar y desde dónde a dónde. Ya tiene una medida, tiene un análisis que le está previamente diciendo, mire, este producto, esta materia prima viene más diluida de las que hemos tenido comúnmente, por lo tanto, las temperaturas igual las va a tener que alcanzar. El problema es que a usted le cambió bruscamente la temperatura en la cama. ¿Qué pudo estar pasando también? Miren si no es para hablar de esto. Miren si no tienen que hablar el día del examen. ¿Algún problema en las toberas? ¿Qué cosa? ¿Algún problema en las toberas? ¿Algún problema en las toberas? ¿Qué problema? Que porque ya esté muy desgastada o algo. O se Puede traba. ser, pero Se se roto. tendría que haber roto en ese momento. Se daría cuenta. No un deterioro paulatino como es lo que sucede. ¿Alguna incrustación? Claro, que se ¿En tapa. dónde? En las toberas. No, porque usan vapor vivo. Generalmente el vapor vivo está exento de cualquier tipo de incrustación. ¿Y la torre se puede haber inundado de alguna forma por...? La torre Sí, se pudo haber inundado y y empieza a rebalsar el agua en vez de ir por el relleno no lo enfría correctamente y por lo tanto la temperatura que hay acá no es la correcta, pero eso lo hubieran notado ahí arriba en la temperatura del agua. ¿El detector se traba? No se traba el eyector, Si cae la presión de la caldera. cae la presión de la caldera y el vapor vivo, que es el vapor motriz para arrastrar al otro vapor, no tiene la fuerza suficiente para cargar o trabajar en esta zona. ¿Qué sucede? Justamente no arrastra lo suficiente, no produce la primer carga, por decir así, en el condensador barométrico y por lo tanto la presión en la cámara empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque hubo algún vivo que no tuvo una mejor idea que abrir una vez a la válvula de vapor para, qué sé yo, limpiarle el auto al jefe con la lanza de vapor y dice, sí, total, no hay problema, yo se lo dejo impecable, jefe. Y fue, lo hago y se metió con la lanza y conectó la línea de vapor para vaporizar el motor y limpiarle el barro de abajo de la rueda y todo, con vapor, pero te está consumiendo vapor vivo a vos, que está al final de la planta y que no sabes qué pasó. Te llama al operador de la caldera y te dice, flaco, ¿qué pasó con los vapor? No, dice, acá está todo normal, dice, estoy produciendo los 4 kilos, 3 kilos de vapor que necesitas allá en el fondo. Y entonces hay que fijarse si por ahí no hay alguno que se prendió en el consumo y te está quitando vapor que vos necesitas en tu eyector. Es sensible el eyector a eso. Y por supuesto que produce ese efecto, ese cambio. Bueno, estas cuestiones que son así, son las cuestiones que hemos visto nosotros en la práctica que suceden permanentemente, cosas que uno dice, ¿por qué aumentaron las temperaturas? ¿De dónde cambió? ¿Qué cambió para que aumente la temperatura? Estudien con ese criterio, esta materia se tiene que estudiar de esa manera, preguntándose por qué, por qué, por qué. En todos los casos, ¿por qué? Siempre hay un por qué a estas respuestas. Cuando ustedes lleguen al punto raíz, al punto donde ya no tienen más que preguntarse, en ese momento es donde han encontrado la verdadera causa. ¿Se entiende? Y es así como preguntamos en el examen. Entonces aprendan un poco de lo que les estamos explicando para tomar nota de cómo deben ustedes prepararse para el combate. Que son combates en realidad. Esta mañana liquidé yo a uno allá en la Mendoza, le corté la cabeza, y le corto la cabeza con cosas elementales.
porque no sabe cómo calcular el diámetro de una tubería, porque le doy el dato 40 metros cúbicos hora para una bomba y no lo sabe, no sabe qué diámetro tendría que elegir para transportar los 40 metros cúbicos hora, y le tengo que cortar la cabeza, lamentablemente. O sea, puede estudiar mucho, me puso las fórmulas de Lampa, qué sé yo, se fue por cualquier lado, pero no me dijo el diámetro de la cañería. Yo decía, pero el diámetro de la cañería, ingeniero, ¿cómo va? Sí, pero yo necesito eso, ¿para qué? Para que a partir de eso diseñen el sistema, y con el sistema diseñen la curva del sistema, y con la curva del sistema seleccionen la bomba que va en ese sistema. Entonces, le pregunté algo tonto, le tiré, digamos, una pregunta ilógica. Decime cuál es el diámetro de esa cañería, para saber cuánto va a tener de pérdida de carga por cada 100 metros de longitud, qué accesorios vas a necesitar, cómo vas a convertir esos accesorios en metros de longitud equivalente de cañería. Entonces, cuando ustedes estudien esto, pregúntense esas cosas. Pregúntense por qué. Porque esa es la forma en que tomamos. Pregúntense por qué esa es la que le van a tomar a ustedes en la industria. Un tipo, cuando en una reunión de un consejo, de lo que sea, va a estar el presidente de la planta, el presidente de la compañía, el abogado, el contador, etc. Y le digan, mira, estamos pensando en ampliar la planta y queremos saber si la cañería, esa que va por ahí, ¿la viste? Esa que va por el lado de los árboles, esa que está por allá abajo, sí. Bueno, queremos saber si podemos duplicarle el caudal porque vamos a tener que abrir otra línea de producción que va a requerir el doble de este caudal que está llevando ahora. ¿Podremos usar esa cañería? ¿O vamos a tener que fabricarle otra cañería al lado con otro equipo, con otra válvula, etc.? Y uno tiene que saber rápidamente responder esas cosas. Entonces, si usted sabe, dice, mire, yo sé que la velocidad de paso del fluido a través de una cañería tiene que caer más o menos entre 1 y 3 metros por segundo, y hoy está llevando tal caudal, y estos tipos quieren duplicar ese caudal, yo puedo calcular a qué velocidad nueva va a viajar el fluido. Y si veo que la velocidad excede las recomendaciones, por decir así, de lo que dicen los que saben, que te dicen, che, mira, que no pase de los 3 metros por segundo, porque si no las pérdidas de carga son muy importantes, tenés problemas con la fricción, etc. Ahí es cuando yo le puedo decir al tipo, no, mira, me dio 6 metros por segundo, es mucho. Me parece que ahí vamos a perder más plata en el bombeo que si fabricamos una cañería nueva para el nuevo proceso. Y es una respuesta de un ingeniero, que no te la va a discutir nadie, porque vos le vas a demostrar al tipo que estás manejando números que ellos no manejan. Eso es lo que ustedes tienen que buscar en esto. Diferenciarse del resto, porque el contador sabe de cuentas, sabe de números, sabe del debe y el haber. Y eso lo sé yo también, porque yo soy perito mercantil, así que a mí, ¿sabe qué? No me va a enseñar nada. Soy ingeniero, pero soy perito mercantil. Estudié contabilidad, estudié administración de empresas, estudié un montón de materias. Entonces, ustedes se tienen que lograr diferenciar en eso, en que lo que ustedes saben no lo tiene que saber nadie. ¿Y cómo supo el tipo este que no iba a entrar a la... ¿Y cómo lo hizo? No sé, pero nos dijo que no iba, que la cañería vamos a tener que comprar otra cañería, vamos a tener que hacer una cañería nueva. Y ustedes después le pueden demostrar. Lo mismo con las calderas, lo mismo con cualquier otro equipo. Porque ustedes tienen que conocer estos tips, estos pequeños, digamos, trucos, que te sacan rápido, que te ponen en el tablero y que te dicen, che, la verdad que el tipo la tenía clara, sí, dijo, y realmente no, vamos a tener que poner otra cosa. Bueno, el contador, poner la cuenta que hay que hacer una cañería nueva porque sin un proyecto no funciona. Ahora, ustedes, si pifian o si no saben eso y dicen, sí, no, vos dale por esa cañería, después van a venir los dolores de cabeza, y cuando vengan los dolores de cabeza van a venir los reclamos, porque el presidente de la compañía te va a llamar y te va a decir, Flaco, vos me dijiste que la cañería salió a funcionar, y no funciona, mirá el ruido que hace, mirá, todos los días tenemos problemas, todos los días tenemos pinchadura, no se la banca. ¿Cómo es la cosa? Entonces, los que quedan mal